Estimados amigos, hoy tenemos a un invitado muy especial. Es Ofer Sachs, un gran artista de baile, de producción, en fin, multifacético, un hombre de empresa también. Pero lo que nos interesa a nosotros, desde luego, es que muchas generaciones ya en Jerusalén, nació en Jerusalén, pero tiene relaciones con la embajada venezolana en Israel, porque por algunos años vivió en Venezuela, en Caracas, y nos conocimos ahí también. Y su esposa María Eugenia es de Venezuela. Así que tenemos un puente extraordinario esta vez entre Jerusalén y Caracas, porque Ofer de alguna manera representa a ambos lugares también. Así que muy bienvenido, Ofer, a nuestra conversación que hacemos regularmente, la embajada virtual de Venezuela en Israel. Muy buenos días, muy buenas tardes para ti. Ofer, ¿cómo Buenas estás? tardes. Buenas tardes. Estamos muy bien aquí en medio de esa pandemia, pero ya aquí por lo menos estamos viendo, puede ser la luz al final del túnel, porque ya han empezado aquí a hacer las vaccinaciones. Mi papá lo recibió, fue uno de los primeros la semana pasada ya. Nosotros ya esta semana lo vamos a recibir y esperamos que pronto, con los planes de Israel y la capacidad de vacunar tan rápidamente a todo el mundo, vamos a tener la gran parte de la población hasta mayo, ya todo el mundo va a estar vaccinado, entonces podemos retornar a la vida normal, si esperamos. Tengo entendido que más de 100,000 personas diarias están siendo vacunadas. Tengo una sobrina que me envió ayer una foto de ella. Bueno, mi sobrina no es tan menor, pero una foto de ella siendo vacunada. O sea que es una noticia muy, muy alentadora, porque muchos piensan, y así todos lo sentimos, ¿no? De que la respuesta a la pandemia en realidad es la vacuna. Cuando un número suficiente esté vacunados, entonces de alguna manera habremos derrotado, sino totalmente, en un gran porcentaje, la pandemia que ha cambiado la vida para cada uno de nosotros. Sí, Déjame comentar. especialmente en el campo donde trabajamos nosotros, que es el campo artístico, el campo de los espectáculos. Los espectáculos fueron los primeros que bajaron de los escenarios, los primeros. El 12 de marzo ya terminamos con todos los espectáculos y yo creo que van a ser los últimos que van a regresar, eh, aunque a nuestra opinión y opinión de mucha gente, el estar en un teatro con máscaras, viendo de frente, no hablar y eso, es mucho menos peligroso que otras actividades que sí están permitidos. Pues esperamos que de repente ya la gente van a seguir cuidando y van a seguir tomando precauciones con las máscaras, que para nosotros es sumamente importante. Y eso es también la razón del éxito tan rotundo de los países del Oriente, como Corea, como Taiwán, como China, Vietnam, como Tailandia, que han podido realmente prácticamente erradicar esa pandemia sin vaccinación, sino con pura disciplina. Bueno, disciplina es muy importante. Y para mí, por ejemplo, viniendo de la América Latina, donde la familia muchas veces no está demasiado bien definida, etcétera, en el Oriente tienen fuertes lazos familiares y respeto, padres, etcétera, y saben cómo portarse frente a un peligro mancomunado. Pero también, mira, el teatro es extraordinario para el espíritu, etcétera, pero cuando uno tiene hambre, lo primero que tiene que hacer es satisfacer su hambre y estamos encarcelados, así que tenemos que asegurarnos de alimentación para mantenernos biológicamente vivos, ¿no? Pero necesitamos espiritualmente también. Dime, ¿cuántos años estuviste tú en Venezuela y qué te trajo a Venezuela? ¿Cómo llegaste a Venezuela? ¿Verdad? Yo llegué a Venezuela en el año 77, la primera vez. Fui estudiante en la escuela Juilliard en Nueva York, una escuela famosa de arte, de espectáculos, especialmente de espectáculos, de danza, de música, de ópera, de teatro. Y mi maestro, el famoso maestro Saraspi, Alfredo Saraspi, fue a dar clases
la compañía, entonces se llamaba el Ballet Internacional de Caracas. Y yo fui a tomar un curso de verano, realmente casi por terminar la carrera allá. Y bueno, fui y me enamoré del país. La compañía me ofreció un contrato. Encontré también a María Eugenia, que fue también una de las razones por la cual hice en este país maravilloso también mi casa. Y una familia maravillosa que me acogió y me recibió y me quedé, en aquel momento me quedé unos 5 o 6 años, primero con esa compañía y luego nos salimos varios solistas y hicimos una compañía nueva que se llamaba el Ballet Contemporáneo de Cámara, con la cual hemos hecho muchas funciones en Venezuela y por todo el mundo. Y bueno, después nos fuimos para Estados Unidos, para Europa, estuvimos 5 años en Suiza, 3 años en Italia, en grandes teatros, como en Berna, en Lucerna, en Zúrich, en la Lerna de Verona, la Ópera de Roma. Y fuimos primeros bailarines allá y regresamos en la segunda vez a Venezuela en el 93. Y del 93 hasta el 2010 nos quedamos en Caracas y ahí fundamos y hemos mantenido el Ballet Contemporáneo de Caracas, que fue una gran compañía en Venezuela. Mira, eres criollo, eres venezolano, mira todo el tiempo que pasaste en Venezuela. Mira, muy importante, pero ahora estás de vuelta en Jerusalén y me imagino que esa más o menos es la estación de tu vida donde vas a quedar, porque has pasado por muchos países, muchas experiencias en diferentes teatros, etcétera. Dime, en Israel, la danza, el teatro, ¿cómo está en Israel? Pero primero, para corregir, no estoy viviendo en Jerusalén, sino en Tel Aviv. No, pero tu familia 3 viene de minutos de la Jerusalén. playa. Oh, ok, 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 la playa. Ok, está bien. A 3 Ok, minutos de la la playa. Tayelet, la Tayelet. La Tayelet es el fondo de Tel Aviv, el norte de Tel Aviv, que ha sido realmente maravilloso en ese tiempo de pandemia, cuando tiene una limitación de salir a 1000 metros de tu casa, bueno, a 1000 metros está la playa. Entonces yo sí, eso fue un desahogue, es todavía un desahogue, pero ahorita estamos en el tercero lockdown en Israel. Eh, Sí, Israel realmente es un imperio de danza, o sea, una especie de imperio de danza moderna, tan pequeño que es, pero ha generado grandes compañías de danza mundialmente famosos como la compañía Batsheva, como la compañía del Kibbutz, como compañía Vértigo. Tiene un ballet clásico, una compañía de ballet clásico, el ballet de Israel, que es bastante mediocre a nuestro pesar, porque el israelí no tiene el carácter de la danza clásica, que se necesita también dotes especiales, entrenamiento de una edad muy, muy pequeña, de los 6, 7 años, y una tremenda disciplina. El israelí es muy individual, yo hago las cosas a mi manera. Eh, Le gusta improvisar mucho, encontrar su propia solución, su propia manera de hacer las cosas. Y por eso que ha generado muchos coreógrafos y mucha danza muy original, danza moderna. Y realmente la danza israelí ha influenciado muchísimo a la danza mundial, la danza contemporánea mundial. Sabes, Ofer, cuando uno va a Israel, uno se queda maravillado por muchas cosas. Uno de ellos es Startup Nation. Hay tantas compañías en tecnología de gran avanzada. Por ejemplo, la vacuna moderna en Israel se desarrolló mucho de eso. Las grandes compañías Intel, IBM, Microsoft, todos tienen sucursales no para vender productos, sino más bien para investigación. Uno va a Tel Aviv, a tu ciudad donde estás, y uno ve el desarrollo físico de la ciudad. Estoy leyendo que están por construir 2 torres de 120 pisos cada una. Hay un desarrollo extraordinario. Pero, en Israel también hay muchos periódicos.
Se publican más libros, creo, per cápita que en cualquier parte del mundo. El ambiente cultural es extraordinario, teatro. Es una sociedad muy completa, no tan solo desde el punto de vista físico, sino también el punto artístico. Y ahí es donde tú entras. Estás trabajando, bueno, antes de la pandemia, ¿estabas haciendo algo en Israel? Sí, o sea, yo en realidad, cuando María Eugenia y yo vinimos de Venezuela, bueno, tuvimos que salir de Venezuela por unos conflictos que tuvimos con el gobierno. Tuvimos que pensar dónde vamos a ir, si vamos a ir a otro país suramericano, donde tuvimos contactos, o a Estados Unidos, o si regresar a Israel. Y en realidad, yo que ya tuve más de 37 años fuera de Israel, y siempre, cuando yo salí de Israel, nunca me imaginé o planifiqué de estar tanto tiempo fuera, sino siempre me decía, el próximo año en Jerusalén, el próximo año en Israel, es solamente por un tiempo que voy a estudiar, voy a trabajar, pero así el tiempo ha sucedido que me encontraba siempre en giras y siempre trabajando en diferentes partes del mundo, y con el proyecto del Ballet Contemporáneo de Caracas, que nos tomó 17 años en Venezuela. Y entonces en ese momento yo dije, el único lugar en donde yo voy a sentir bien como judío, como israelí, sería en Israel. Y especialmente que nos sentimos en Caracas, y fue un momento, no sé si te acuerdo, en el inicio de 2009, cuando entraba una la hebraica, había manifestaciones antisemitas en Caracas. Nosotros empezamos a tener un acoso muy grande del gobierno porque queríamos seguir siendo independientes. Hicimos en aquel momento también el diario de Ana Frank, el ballet de Ana Frank, y trajimos una gran exposición. Hicimos un mes completo en el Ateneo de Caracas de todo una obra artística, cultural, educativa, en colaboración con la Fundación Ana Frank de Ámsterdam, que nos envió guías y material didáctico, con la Fundación Ana Frank de Venezuela. En esos momentos también fue un conflicto aquí en Gaza, y Chávez decidió cortar abruptamente la relación a Israel, mandó a... Lo hizo por televisión. Sí, lo hizo por televisión, y mandó al embajador Shlomo Cohen, le dijo que tenía que salir. Y en ese momento también nosotros fuimos acusados de manera hasta física, y nos vimos con una amenaza realmente, porque ya estábamos muy identificados, demasiado identificados con lo que ellos llamaban el Estado de Israel, o el judaísmo, especialmente por esa obra de Ana Frank. Y dime, ¿y en Israel estabas trabajando antes de la pandemia? ¿Estabas haciendo algo? Entonces nosotros vinimos en el 2010, vinimos a Israel, y desde 2010 hasta ahorita son 10 años. Desarrollamos aquí una carrera de empresarios de producción internacional, en donde nosotros producimos funciones de grandes compañías del exterior en las series de danza internacional de los teatros aquí, Teatro de la Ópera de Tel Aviv, de Jerusalén, Herzliya, Haifa, Beersheba, en fin, en todo el país, por una parte. Y por otra parte, organizamos y generamos proyectos internacionales con compañías israelíes en Europa, en Sudamérica. Hicimos un gran proyecto en China el año pasado, con un grupo fantástico de acróbatas en China por los 70 años de China. Hicimos un gran espectáculo donde trajimos una orquesta sinfónica, unos directores de Israel, bailarines, y con 40 acróbatas chinas. Fue un espectáculo muy grande, así en el tamaño de Cirque du Soleil, realmente. Mira, Ofer, Esposa déjame María Eugenia está... a tu esposa. Quiero preguntarte, dime, Sí. ¿cómo se ha integrado María Eugenia, una latina 100%, al ambiente de Israel? ¿Cómo se siente ella en Israel? ¿Ella habla hebreo? Bueno, María Eugenia es latina, pero es también muy europea y muy internacional, porque ha crecido en Francia, en Italia y en Estados Unidos. Ella también, ella se graduó de Juilliard, también muy
temprana edad y ha hecho una carrera internacional. Entonces, ella realmente tiene raíces latinas, pero la cultura de ella es cultura europea y habla 7 idiomas. Wow. Y una de ellas es también el hebreo, que ella dice es la más difícil. La más Escribe de difícil de derecha a todas, porque es izquierda. todo al revés. Dime, Armando Barrios, el gran pintor, ¿ese es pariente de María Eugenia? Es el padre de María Eugenia, Es el sí, padre. ciego, sí. Mira, yo tengo un cuadro de Barrios muy especial y ese cuadro tiene la cara de un joven y puede ser que por la sombra o algo, tiene como una kipá encima y parece un estudiante de una yeshiva, jovencito. Mira, es un cuadro exquisito, ¿no? Armando Barrios es sumamente cotizado en Venezuela y me imagino que en otras partes también. Así que de tal palo, tal astilla, o sea, un padre, un artista tan logrado. Ahí está María Eugenia, también una artista muy... Sí, a mí, Así que se ha si ves integrado bien. detrás de mí tienen también un cuadros de Armando. No vi el que Y ese está detrás de cuadro, una y mujer, es el estilo. mi hijo Diego, Ah, ese es tu hijo Diego, el que está con el rojo ese. está rojo, sí, cuando Ah, tenía 6 un años. cuadro similar, o sea, el estilo veo, reconozco en ese cuadro. Puede ser que tú tienes un cuadro de un monaguillo. Ese es Monaguillo, pero para mí era un estudiante de yeshiva porque tenía una kippah. Bueno, Para mí, todos los religiosos son igualitos. Al el final, todos son monaguillo. igualitos al final. Mira, dile a María Eugenia que tengo ese cuadro y que lo apreciamos muchísimo. ¿Dónde está tu hijo Diego? Mi hijo Diego está viviendo en Nueva York. Él es diseñador gráfico muy especializado en Visual Communications. Está en Nueva York, está trabajando ahí, muy cotizado. Y también es pintor, tiene mucho Ah, talento. ah, Este cuadro que ustedes ven ahí lo pintó Armando Barrios cuando Diego tuvo 2 años, pero él imaginó cómo sería cuando tú tuviese 6 o 7 años. Y era igualito. Impresionante, era igualito. ajá, ajá, ajá. Muy bien. ¿Y Entonces, usted lo sí, visita? María Eugenia su talento es también en la coreografía, es un fabuloso coreógrafa que ¿Ella crea, canta también o no? perdón, ¿Ella canta? sí, María Eugenia canta, ahorita no canta ya tanto como Pero era antes, una pero sí soprano, ¿no? había Hizo momentos que cantó como soprano, sí, y el inclusive en ópera, Venezuela, yo vi eso. sí, en Venezuela hicimos La Traviata y hicimos un Ajá, espectáculo en donde ella cantaba y bailaba. Como ajá. Violeta, sí, fue un tour de force realmente fantástico que ella hizo esto. Yo creo que era una de las únicas artistas en el mundo que ha logrado cantar y bailar de esa forma, Ajá. pero naturalmente como ella es muy perfeccionista, le fue muy difícil mantener las dos carreras a la par además de eso también dirigir la compañía y coreografiar y ser mamá y esposa, hija, bueno, decidió entonces en un momento de dejar el canto, pero yo Ujú. espero que va a regresar a esto ahorita. Sí. A eso también. Mira, Ofer, déjame preguntarte otra cosa, ¿no? Tú vives en Israel. Israel está acosada, estuvo acosada sigue siendo acosada por países vecinos. ¿Cómo ves tú ahora esa apertura con otros países? ¿Va a ser eso también, yo creo, no? Disculpa, la digresión, no. Hay una paz sumamente fría entre Israel con Jordania y Egipto, pero esos nuevos países que se están aunando, va a haber un intercambio no tan solo comercial, tecnológico, un intercambio artístico, por ejemplo. Va a haber una oportunidad para que vayas a los Emiratos, hagas algún contacto con esos nuevos países que se están relacionando con Israel. Porque creo que el contacto cultural es sumamente importante. De hecho, estamos tratando de gestionar un proyecto en estos momentos, un proyecto con los Emiratos y con Nueva York, con el Ballet Hispánico de Nueva York, con quien tenemos buenos contactos y con quien María Eugenia ha desarrollado también unos proyectos de coreografía. Estamos pensando en abril tratar de hacer una coreografía con bailarines israelíes y bailarines norteamericanos, crearlo virtualmente aquí en el estudio con los bailarines allá en Nueva York.
y a la par, el mismo vez, hacer una serie de workshops que lo van a dar los maestros de Estados Unidos y maestros de Israel con bailarines en los Emiratos. Pero ha sido muy difícil, en realidad, o sea, ha sido muy difícil de tener partners, de localizar partners allá que están interesados en eso. Yo creo que todavía para el nivel de la gente es muy difícil, no saben cómo digerirlo. O sea, los israelíes estamos inmediatamente, wow, vamos todo para allá, aquí hay como 70 vuelos al día, vamos para allá y vemos, pero me parece que los árabes están como mucho más reservados en el nivel de la gente de la calle y no saben realmente cómo tratar a los israelíes, no saben cómo va a ser eso, tienen también ese conflicto siempre por su educación, me imagino. En todos los años tú oyes que es tu enemigo y de repente lo ves ahí y entonces se necesita un tiempo realmente para realmente establecer estos contactos. Entonces yo creo que los primeros son los negocios, porque los negocios saben sobreponer sobre todo las dificultades por el interés común. Luego yo creo que sí va a ser, es el turismo, la curiosidad. Y el tercero yo creo serían las relaciones culturales, porque fíjate que con Egipto, con Jordania, no hemos logrado tener intercambios. Y siempre hay no en Israel, porque en Israel si viene mañana un grupo de los Emiratos, podríamos presentarlo seguramente y todo el mundo va a tener la curiosidad de verlo. Pero no sé si ellos van a presentar un grupo de Israel. Hemos tratado de gestionar algunas cosas así, poquito a poco, inmediatamente cuando supimos que se va a hacer eso, con unos contactos que ya tenemos ahí, contactos internacionales, pero eso todavía no ha sido concretado. Mira, Esperamos que con la paciencia puede ser que sí. yo creo que la diferencia entre la cultura, la civilización, si quieres, de Israel y Egipto y Jordania y Siria e Irak es muy diferente. Mientras que los Emiratos, Bahrein, esos países parecen que quieren progresar, adelantar y puede haber una simbiosis, un intercambio mucho más interesante. Y creo que si no hay un intercambio cultural también, donde se pueda ver presencialmente a gente diferente, no solo de negocios, yo creo que no se va a avanzar tanto y por lo tanto creo que es muy importante lo que ya han iniciado de hacer. Claro, mira, un corredor de larga distancia tiene que tomar el primer paso, ¿no? Hay que dar un primer Sí. paso. Bueno, ok, se está dando pasos y eso creo que es alentador para el futuro, porque nosotros los seres humanos tenemos nuestra fecha de vencimiento. O sea, tenemos que hacer ciertas cosas en cierto momento, pero países son otra cosa. Pueden pensar a largo tiempo, a distancias largas, a otras generaciones. Yo creo que el paso que se ha tomado es sumamente importante. Y creo que personas como tú y del mundo cultural deben de jugar un papel crucial en acercar a los dos pueblos, porque no solo la paz entre dos gobiernos, lo que tiene que haber es un entendimiento, tolerancia, entender lo que el otro realmente es, apreciar las diferencias. Y yo creo que ese intercambio mutuo en el campo cultural puede ser algo sumamente provechoso. Dime Sí, ahora, ¿qué piensas tenemos de la humanidad en general? Tú eres artista. ¿Tú crees que el mundo va hacia adelante? ¿Vamos a destruirnos o vamos a progresar? ¿Qué crees tú? No, yo creo que si uno ve la historia, en muchos campos estamos muchísimo mejor hoy que tuvimos siquiera hace unos 100 años, 200 años, 300 años, 400 años. Hay mucho menos guerras, el intercambio de información es importante, la tolerancia, desde luego, la tolerancia entre lo que es religión, lo que es tu territorio, lo que es tu intereses, lo que es tu valor, o sea, con las democracias, yo creo que ha mejorado muchísimo. Nosotros, por ejemplo, con China, en donde tenemos una cultura tan distinta, sí hemos logrado de construir puentes y hemos logrado hacer varios proyectos con Israel y China. Hemos logrado hacer proyectos de una compañía israelí en China
de traer compañías chinas aquí a Israel y que muestran su cultura, y también hacer coproducción, trabajar con artistas de ambos países. Pero hemos logrado hacerlo después de 25 años de relaciones y con una disposición muy grande de parte de los gobiernos, y también porque en China los chinos aprecian mucho a los israelíes. O sea, ellos ven muchas similitudes entre la sapienza, entre la cultura hebrea y la innovación hebrea, lo aprecian muchísimo, y con los chinos. O sea, ellos aprecian el poder lograr persistir con las ideas y con las culturas a través de tantos años, eh, a pesar de tantas dificultades. Y los chinos, que su imperio tan grande, tienen mucho aprecio a los israelíes, que somos tan pequeños. Es impresionante. Y nosotros también hemos aprendido de tenerle mucho respeto a su cultura, a su manera de hacer las cosas, a su sociedad, aunque son diferentes de la manera que nosotros fuimos educados aquí en el oeste o en Israel. Pero hemos aprendido a tenerle respeto a eso, y por eso que hemos logrado realmente realizar proyectos en común. Yo espero que también con los árabes podremos hacerlo. La primera cosa que tenemos que hacer aquí en Israel, y no lo hacen, es aprender árabe. Nosotros, todo el mundo aquí habla 3, 4 idiomas, pero no hablan árabe. Mira, ¿por qué no sintonizas Fauda, la serie Fauda? De vez en cuando hay una palabra en hebreo, todo es en árabe. Mira, a lo mejor Fauda va a ser un gran éxito en Bahrein, yo que sé, en diferentes lugares, porque muestra al árabe también como un ser vivo, con sus problemas, etcétera, ¿no? De Y todas los maneras. israelíes también como que son también vulnerables. Pero no, estoy diciendo, el Fauda tiene su éxito. Le estoy diciendo, yo creo que primero tenemos que aprender el idioma. Si tenemos que conversar, si tenemos que tener relaciones, lo más importante es tener idioma, porque el idioma tiene algo muy profundo sobre cómo piensa uno. Si tú ves el hebreo, por ejemplo, en donde todo está al revés, y el idioma está constituido de raíces, de consonantes, tiene una lógica un poco distinta de las raíces latinas. El árabe, que es un idioma semita, es muy parecido al hebreo, pero sin embargo, nosotros en Israel aprendemos más rápido inglés o francés que árabe, y no lo tenemos aquí en los colegios. No tenemos el árabe hablado, sino tenemos el árabe de literatura. Y cuando salimos a hablar en la calle, no nos entienden y nosotros no entendemos. Y para mí es una falla grande en la educación de Israel. Un punto importante, creo, ya que estamos en esa región donde tantos hablan árabe, sería muy importante que hablaran más, un mayor número de israelíes el árabe, aunque veo que la señalización, si todavía es así, en las calles en Israel, En hay Israel, sí. árabe, y árabe también es un idioma reconocido, pero a lo mejor hay que hacer más. De todas maneras, Ofer, quiero decirte que ha sido un gran placer conversar contigo, porque normalmente converso acerca de proyectos de inteligencia artificial, yo que sé, de los avances, y nos olvidamos mucho de lo que es sumamente básico, la cultura. Porque hablaste de China, por ejemplo, es una cultura milenaria de miles de años, y por eso a lo mejor también se identifican tanto con nosotros, que también somos una cultura milenaria. Bueno, Sí. creo que tú y María Eugenia hacen un gran aporte a ese mundo cultural, así que quisiera desearte éxito, y a lo mejor cuando en Israel nos vemos personalmente después de la pandemia para tomar un café y brindar por el futuro de Israel y de sus países cercanos, del pueblo judío y en realidad de toda la humanidad, que como tú sientes estamos progresando, que continuemos progresando en el futuro también. Muchísimas gracias, Ofer. Ha Gracias, sido un gran gracias. placer y un honor conversar contigo. Sí, me gustaría mucho ver el cuadro que tú tienes, para que me mandes después una foto de ese cuadro para ver si está en el catálogo, porque una cosa que nosotros hemos hecho, que María Eugenia está haciendo, es gestionando al frente de la fundación, armando varios, catalogando todas las obras, han catalogado todas las obras
de Armando, que están más de 1000 obras, y todos los bocetos también que él ha hecho, todas las culturas, todas las formas de arte que él ha hecho, están todas catalogadas porque también han sido muchas falsificaciones y mucha cosa por ahí que no son realmente verdaderas o ingenuas. Entonces María Eugenia está al frente de la fundación autenticando todas esas cosas. Y otra cosa que sí hemos hecho en ese tiempo de pandemia, hemos logrado hacer un espectáculo especial para los padres y las madres de nuestras generaciones que están en casas de Diur Mugan, en la tercera edad. Hemos hecho un espectáculo con bailarines y estamos haciendo ahorita una gira en Israel, haciendo eso, en donde yo le cuento sobre cómo se ha desarrollado la danza del tiempo del Louis XIV, Louis XIV del siglo XVII, L'Estado c'est al moi, día de hoy. l'État c'est moi. Eso es lo que O dijo sea, Luis l'état XIV. c'est moi, c'était el roi du soleil, Ajá, ese es. el rey del sol. Impresionante también entender eso desde el punto de vista histórico, como un artista, un rey que fue un artista que se llamaba el rey bailante, el rey bailarín, cómo él tomó eso como política de Estado y convirtió a Francia en el centro del mundo, el siglo XVII, en centro cultural del mundo, una fuente de imitación a todas las cortes de Europa. La danza, el ballet, realmente hasta hoy es el ballet en francés, y fue política de Estado. Todo el mundo imitó a los trajes. Todo el mundo quería hablar francés y se convirtió también como la lengua diplomática, el francés. Y todo empieza allá con Louis XIV, el Roi du Soleil. Mira, Impresionante. Ofer, dile a María Eugenia que el cuadro lo tengo en otro lugar geográfico y que en este momento todavía no puedo viajar, pero apenas pueda hacerlo, voy a tomar una fotografía del cuadro. No le voy a dar el cuadro de ninguna manera, ¿no? Pero voy a tomar una fotografía del cuadro y se la voy a enviar a ustedes para ver si está en los archivos y que si no está, pues que lo introduzcan también. Entonces, un gran abrazo virtual, Ofer. Y Muchas te gracias. deseo a ti y a María Eugenia mucho éxito. Tienen mucha tela por cortar todavía en el futuro también. Dios Muchas te gracias. bendiga y te Gran dé saludo mucha salud. a todos. Gran saludo a todos los venezolanos que están en Caracas, que están en Miami, que están en todas partes, en Colombia. Tenemos muchos amigos que están enredados en todo el mundo y realmente nuestro corazón y las grandes memorias están siempre con Venezuela, con venezolanos, que es un pueblo fantástico que fue para mí una familia, prácticamente una familia. Y yo amo a Venezuela y Bueno, ojalá un día podríamos regresar, por lo menos a visitar. bueno, en democracia. Shalom, todo lo mejor para ti. Shalom. Shalom, shalom. Shalom.